Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de primero y segundo año de secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos a su programa Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa. Soy Wilfredo Palomino y junto a Rocío Solano les acompañaremos el día de hoy. Buenos días, Rocío, tu saludo. Buenos días, Wilfredo. Buenos días, queridos estudiantes. En el programa de hoy queremos hablarles sobre la importancia de reconocer los conocimientos ancestrales en la conservación de la salud integral de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Así que el reto que te proponemos es explicar por escrito cómo los conocimientos ancestrales han contribuido a la conservación de la salud en las familias y comunidades a la luz de la ciencia y la tecnología. Así es, Rocío, pero antes quiero recordarles brevemente lo que trabajamos en el programa anterior. En ese programa consideramos cómo deberíamos cuidarnos del COVID-19 a partir de lo nuevo que se sabe. Al respecto dijimos, debemos recordar que la salud está influenciada por el ambiente, los estilos de vida, la biología humana y el acceso a la atención sanitaria. También dijimos que para estar sanos debemos desarrollar hábitos saludables como alimentarnos adecuadamente, hacer actividad física, estar hidratado, dormir bien, evitar el consumo de alcohol o drogas y evitar conductas de riesgo, mantener en forma la mente, asearnos todos los días, reducir el consumo de grasas saturadas y evitar el estrés. Gracias a la ciencia y tecnología se han desarrollado tratamientos y equipamiento médico que ayudan a mejorar la salud de las personas, aplicando principios físicos, químicos y biológicos. Por eso ahora tenemos los rayos X, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear y un conjunto de medicamentos. De esas cosas hablamos en el programa anterior. Ahora que recordamos lo trabajado en el programa anterior, les vuelvo a mencionar que el reto que tendremos el día de hoy es explicar por escrito cómo los conocimientos ancestrales han contribuido a la conservación de la salud de las familias y comunidades a la luz de la ciencia y la tecnología. Para lograrlo, necesitaremos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando en el programa. Paso 2. Realizar un cuadro con 4 columnas. En la primera columna, haz una lista de las plantas medicinales que consumen en casa. En la segunda columna, para cada planta, escribe qué cura. En una tercera columna, escribe para cada planta cómo debe prepararse para su consumo. En la cuarta columna, averiguarás cuál es el principio activo de la planta. Paso 3. Con todos los datos anteriores, construye una explicación por escrito sobre cómo los conocimientos ancestrales han contribuido a la conservación de la salud de las familias y comunidades a la luz de la ciencia y la tecnología. Llegó el momento de iniciar la aventura de acercarte al mundo de la ciencia y la tecnología desde la casa y reconocer cómo este conocimiento puede hacer mejor tu vida y también comprender el funcionamiento del mundo en el que habitamos. Por eso será importante que prestes atención a la conversación que tendremos con Wilfredo, ya que ambos iremos comentándote ideas que te servirán para que puedas lograr la meta del programa de hoy. Queridos estudiantes, como les comentamos al inicio del programa, hoy nos ocuparemos de los conocimientos ancestrales que han contribuido a la conservación de la salud y les daremos una mirada a la luz de la ciencia y la tecnología. Para poder hacer eso, necesitamos tener claridad sobre ciertas ideas como, por ejemplo, qué es la medicina tradicional o ancestral y también sobre qué dice la ciencia que contiene esos remedios ancestrales. Así que presten mucha atención, ya que necesitarán tomar nota de las ideas principales y los datos que les ofreceremos. Así es, Wilfredo. Comenzaremos hablando acerca de la medicina tradicional o ancestral y diremos que la Organización Mundial de la Salud, o en sus iniciales OMS, nos da una definición de medicina tradicional.
La medicina tradicional es vista como prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar de diagnosticar y prevenir las enfermedades. Debemos saber que nuestros pueblos originarios han desarrollado durante siglos muchos conocimientos y prácticas de salud con base en la experiencia vivencial. Estas experiencias constituyen un sistema de salud conformado por procedimientos de curación, sanación e incluyen elementos rituales y otros. La medicina tradicional es una parte importante de la cultura de nuestros pueblos originarios y son importantes porque constituyen un importante sector de la atención no formal de la salud en el país. Además, son eficientes agentes comunitarios de salud aportando al fortalecimiento de la identidad local y regional, la cohesión grupal y el orden social y moral de esas comunidades. Pero, ¿qué males atienden y con qué? Rocío les comentará, así que estén muy atentos. Así es, Wilfredo. Es necesario precisar que estos sistemas de salud tradicionales cuentan con diversos componentes tales como los síndromes culturales, los ritos y su cosmovisión, los agentes de medicina tradicional, los recursos curativos como las plantas medicinales, minerales, animales y las terapias. Todas estas áreas existen y se desarrollan en forma interrelacionada. En el programa de hoy, solo abordaremos el asunto de los recursos curativos como las plantas medicinales, ya que considerarlos todos nos tomaría muchos programas. Queridos estudiantes, es necesario mencionar que el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud trabajan para integrar la medicina convencional, que utiliza técnicas y tratamientos estandarizados con medicamentos científicamente probados, con el sistema de la medicina tradicional, que utiliza tratamientos personalizados no convencionales y que ayudan al organismo enfermo a curarse y a conservar la salud. También existe el Centro Nacional de Salud Intercultural y, a través de su Dirección Ejecutiva de Medicina Tradicional, investiga los sistemas tradicionales y sus tecnologías con un enfoque integral, antropológico y sanitario de los pueblos indígenas amazónicos y andinos y la población afroperuana. Capacita también y transfiere tecnología para tener servicios de salud con pertinencia grupal y promover en estos pueblos la prevención y control de sus enfermedades. En el futuro, tú podrías ser uno de esos investigadores y trabajar en esas líneas muy interesantes. Queridos estudiantes, según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en sus siglas CERNAM, la flora del Perú cuenta aproximadamente con el 10% de las especies de flora en el planeta. Es decir, nuestro país alberga alrededor de 25.000 especies diferentes gracias a las 11 regiones existentes y el 30% de ellas son endémicas, es decir, solo existen en nuestro país. Algo que debemos resaltar es que muchas de esas plantas tienen un uso medicinal, alimenticio y ritual que ha sido aprovechado por nuestros pueblos originarios durante generaciones. Muchas de estas especies vegetales, aproximadamente unas 5.000 plantas, han sido identificadas botánicamente. La mayor parte son nativas de nuestro país, más o menos unas 4.400, y unas 600 especies son introducidas. Igualmente, la mayoría de las especies nativas utilizadas son silvestres y cerca de 2.000 son cultivadas. Queridos estudiantes, algo que debemos tener en cuenta es que en la medicina tradicional, las plantas medicinales han cumplido un rol muy importante como medio para curar enfermedades de las personas. Actualmente, las comunidades, especialmente rurales, las utilizan acumulando prácticas ancestrales de selección, manejo y conservación de los conocimientos que se han transmitido de una generación a otra. Esta información ha sido muy importante para el descubrimiento de diferentes medicamentos que utilizamos y han sido elaborados con base en las plantas. Por ejemplo, mencionaremos solo 3 plantas de una enorme variedad por razones de tiempo. Tenemos la uña de gato,
el sacha inchi y el achiote. De la uña de gato diremos que su nombre científico es Uncaria tomentosa wildese. Es una liana que crece en las selvas de América del Sur, donde durante casi 2000 años se ha utilizado con fines medicinales. El agua en la que hierve esta planta amazónica se utiliza ampliamente en medicina tradicional como antiinflamatorio, así como para el tratamiento de la diabetes, diversas tumoraciones, cáncer, procesos virales, irregularidades del ciclo menstrual, convalescencia y debilidad en general. Esta planta fue reconocida oficialmente por la Organización Mundial de la Salud en 1994 como planta medicinal, debido a la sustancia que contiene la corteza y las hojas, las cuales tienen propiedades antiinflamatorias y refuerzan el sistema inmunitario. Wilfredo les comentará acerca de las otras dos plantas. Así es, Rocío. Les hablaré ahora del sacha inchi. Su nombre científico es Plukenetia volubilis. Esta planta oleaginosa, es decir, que tiene aceites, es autóctona de la Amazonía peruana, conocida en el mundo como el maní del Inca, por su enorme importancia durante el imperio. Este grano brinda múltiples beneficios al organismo. Por ejemplo, refuerza el sistema inmunológico, regula la presión arterial, por lo que puede protegernos del infarto. Además, reduce la tasa de triglicéridos y mejora el riego sanguíneo, controla el colesterol y ayuda a perder peso. También retrasa el proceso de envejecimiento, combate el cansancio, el estrés, el agotamiento nervioso y el insomnio. Otra planta de la que debemos hablar es del achiote. Podemos decir que es una planta arborescente y su nombre científico es Vixa orellana, de la cual se obtienen unas semillas del mismo nombre. Gracias a sus compuestos antiinflamatorios y antimicrobianos, el achiote ayuda a descongestionar las vías respiratorias, combatiendo afecciones como el asma, la gripe, la tos, los resfriados, la bronquitis y la neumonía. Pero la pregunta es, ¿qué contienen esas plantas que sirven de medicina? ¿Cómo hacen los científicos para poder saber qué contienen? Estimados estudiantes, a continuación, antes de responder a esas preguntas, hablaremos acerca de qué están hechas las cosas. Es decir, hablaremos de su estructura atómica y molecular de las cosas que existen. Así que presten mucha atención y tomen nota de las ideas que iremos comentando, ya que servirán para responder el reto de hoy. Cuando hablamos de materia, nos estamos refiriendo a todas las cosas que existen, por ejemplo, las rocas, el aire, tu corazón, el papel, los plásticos, en realidad todo lo que existe. Todas las cosas que existen y que nos rodean están formadas por pequeñísimas partículas, entre las que se encuentran los átomos. Así es, Rocío, cuando se juntan varios átomos iguales o diferentes, a este conjunto le llamamos moléculas. Los átomos están hechos de partículas llamadas protones, que tienen carga positiva, neutrones, que no tienen carga, y por electrones, que tienen carga negativa. Los protones y neutrones están concentrados en una zona llamada núcleo, mientras que los electrones giran a su alrededor y a gran velocidad, formando una especie de nube. Es importante saber esto porque, como todas las cosas están formadas por átomos y moléculas, las plantas también las tienen. Ahora sí podemos responder a las preguntas que planteaste. ¿Qué contienen esas plantas que sirven de medicina? Y la otra, ¿cómo hacen los científicos para poder saber qué contienen? Así que muy atentos. Como decíamos, nuestras culturas originarias fueron capaces de darse cuenta que algunas plantas tenían algunas propiedades específicas y las usaron como medicina, y aún ahora las siguen usando. Pero, ¿qué contienen esas plantas que sirven de medicina? Iniciaremos diciendo que es una planta medicinal. Una planta medicinal es cualquier planta en la que uno o más de sus órganos contienen sustancias que pueden ser utilizadas con finalidad terapéutica o que son precursores para la fabricación de medicamentos. Esas plantas que se emplean como medicina tienen moléculas llamadas principios activos.
Queridos estudiantes, los principios activos son sustancias químicas responsables de la actividad farmacológica, es decir, que curan, y que son producidos por una planta como resultado de su metabolismo, es decir, de su funcionamiento. A esas sustancias también se les puede llamar droga. Pero te estarás preguntando, ¿qué es una droga? Pues una droga es una sustancia natural de origen vegetal, animal o puede ser también sintética, es decir, fabricada, que se emplea en química o en farmacia y medicina. Normalmente, las plantas curativas poseen varios principios activos, acompañados de otras sustancias sin valor medicinal. Con gran frecuencia, los principios activos de las plantas medicinales no se distribuyen de manera uniforme por toda la planta, sino que se acumulan en ciertas partes. Pueden ser en las flores, las hojas, las raíces o las semillas. Este es un dato que debemos tener en cuenta. Estimados estudiantes, es necesario tener en cuenta que la cantidad de principios activos tampoco es siempre en la misma planta. Puede variar en función del hábitat, de la época de recolección o del modo de preparación. Por eso es importante recolectar las plantas curativas en la época del año adecuada y secarlas y prepararlas con sumo cuidado. Para lograr la mayor o máxima eficacia de las plantas medicinales, casi siempre es necesario prolongar el tratamiento durante varias semanas, por ejemplo entre 6 u 8 semanas. A continuación, responderemos a la pregunta, ¿cómo hacen los científicos para saber qué contienen las plantas? Lo que hacen los científicos es realizar un análisis del contenido de la planta medicinal y para ello realizan la recolección, el secado, el molido de la muestra para luego someterlo a diversas técnicas de identificación de las moléculas presentes. Estas técnicas pueden ser, por ejemplo, 1. La cromatografía, 2. El espectrómetro de masas, y 3. La resonancia magnética nuclear. Claro, hay otras técnicas más, pero ahora les comentaremos solo estas. En cada uno de estos procedimientos se hace un reconocimiento de las moléculas presentes y de esta manera se reconocen los componentes de la planta medicinal que son los que pueden usarse como medicina. Si bien el uso de plantas medicinales es una práctica muy conocida, es necesario tener en cuenta que al igual que el consumo de medicamentos, puede tener sus ventajas y desventajas. La mayoría de los gobiernos no controlan con normas de calidad y producción a las medicinas herbales, lo que nos puede acarrear graves problemas de salud en el caso de que hayamos utilizado remedios de homeópatas poco conocidos. Por otra parte, si consumimos hierbas silvestres recolectadas por nosotros mismos, podemos intoxicarnos y en el mejor de los casos por una mala identificación de la hierba en cuestión. En el caso de tener una enfermedad grave o repentina, es mucho más efectivo utilizar medicamentos regulares y apoyarse en la medicina alternativa como algo complementario, ya que las hierbas no pueden tratar algunos casos graves, por ejemplo como una pierna quebrada, una apendicitis o un ataque al corazón. Antes de terminar, entonces queremos recordarles que las plantas medicinales contienen una sustancia llamada principio activo, que es lo que hace que actúe como medicina, y que en nuestro país tenemos muchas especies vegetales por estudiar y comprender cómo funcionan a la luz de la ciencia. En el futuro, tal vez puedas ser un botánico, un químico, farmacéutico y hacer de este mundo tan interesante tu trabajo. Les recordamos que este es un programa del Ministerio de Educación para estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Aprendo en casa. Ya estamos a punto de terminar, así que queridos estudiantes, después del programa, escriban en una página o más la explicación sobre cómo los conocimientos ancestrales han contribuido a la conservación de la salud de las familias y comunidades a la luz de la ciencia y la tecnología. Las ideas que planteen en este texto servirán como un aporte para la construcción del decálogo con acciones para atender y prevenir situaciones relacionadas a la salud integral, que es el producto final de todas las áreas en esta experiencia de aprendizaje. Queridos estudiantes,
Como les dijo Rocío, el reto del programa de hoy es explicar sobre cómo los conocimientos ancestrales han contribuido a la conservación de la salud en las familias y comunidades a la luz de la ciencia y tecnología. Así que queremos recordarles que para lograr este reto necesitarás seguir los siguientes pasos. En el paso 1, tenías que haber tomado nota de las ideas importantes que fuimos mencionando a lo largo del programa. En el paso 2, tendrás que realizar un cuadro con 4 columnas. En la primera columna, tendrás que hacer una lista de las plantas medicinales que consumen en tu casa. En la segunda columna, para cada una de esas plantas, tendrás que decirnos qué es lo que cura. En una tercera columna, tendrás que escribir para cada planta cómo debe prepararse para ser consumida. En la cuarta columna, tendrás que averiguar cuál es el principio activo de esa planta. Ya saben que el principio activo es la sustancia que hace que la planta actúe como medicina. Ahora bien, como paso 3, con todos los datos anteriores, tendrás que construir la explicación por escrito sobre cómo los conocimientos ancestrales han contribuido a la conservación de la salud en las familias y en las comunidades, a la luz de la ciencia y la tecnología. ¿Pero qué quiere decir a la luz de la ciencia y la tecnología? Eso quiere decir que cuando escribas la explicación, utilices la información científica que te hemos brindado o que quieras ampliar tú buscando información en alguna otra fuente para poder explicar qué es lo que contienen esas plantas medicinales que nos hacen sentir mejor, es decir, que nos curan. Ya les hemos hablado de esto, que son los principios activos, pero nos gustaría que nos digan algunos otros detalles más acerca de cómo funcionan estas plantas, y para eso tienes que utilizar la información que has organizado en este cuadro que te hemos pedido que elabores. Así que ponle ganas y éxito en este trabajo. Estimado docente, con tu apoyo, nuestros estudiantes podrán concluir con el reto de la sesión de hoy, que es construir una explicación por escrito sobre cómo los conocimientos ancestrales han contribuido a la conservación de la salud en las familias y comunidades a la luz de la ciencia y tecnología. Tendrán que explicarlo en una página o más. Comunícate con ellos, bríndales la retroalimentación oportuna para que hagan un buen trabajo. Nos despedimos hasta el siguiente programa, no sin antes recordarles que es importante que sigamos protegiéndonos para evitar contagiarnos con el COVID-19. Hasta la próxima.